Adelante, hermana Beatriz. Ya. Amado Padre Celestial, míranos este grupo de tus hijos, de tus hijas presentes y Señor, también por este sistema que te agradecemos, Señor, porque gracias a esta tecnología podemos gozarnos, mirarnos, conversar, hablar y sobre todo, Señor, aprender de tu palabra, Señor. Agradecidos por nuestro pastor Mario, a quien tú preparas y pones en su corazón ese deseo de enseñar tu palabra, tu evangelio para el crecimiento espiritual de todos nosotros, Señor, para que cada día podamos ser mejores hijos tuyos, Señor, y dar un testimonio no solo en nuestra familia, sino en todo sitio donde vayamos, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor, le bendiga esta noche, hermano. Le damos gracias al Señor porque hemos podido llegar aquí, a su casa. Y bueno, queremos darle un saludo no solamente a los que están aquí, sino a los que están en el chat. Que Dios les bendiga mucho. Un placer poder compartir con ustedes. Y vamos entonces a continuar el estudio que tenemos sobre la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y entonces nos habíamos quedado en el versículo 13, donde dice, vamos a leer de los versículos 13 al 17, donde dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Oremos. Señor, te damos gracias a esta hora por esta oportunidad, Señor, una vez más maravillosa de estar aquí y de poder, Señor, estudiar tu palabra. Gracias por los hermanos que han podido llegar, gracias por los hermanos que están conectados en el chat, y te ruego, Señor, que ahora podamos encontrar en tu palabra los tesoros tan maravillosos que tú nos tienes guardados. Que vamos a aprender algo más de tu palabra y que al salir de aquí, Señor, sepamos que hemos venido a tener una comunión contigo, a que tú toques nuestros corazones, a que tú nos bendigas. Te ruego, Señor, que bendigas cada hermano que está en el chat y los que están aquí, y que, Señor, tú contestes con poder cada una de sus peticiones. Líbranos de cualquier error y ayúdanos en tu gracia, en tu misericordia, Señor, a proyectarnos en este estudio. Y perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, nuestras debilidades, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos quedamos, que lo terminé un poco atropellado, hablando sobre cómo el apóstol Pablo quería ir ahí para comunicarles, como decía él, algún don y ser a la misma vez confortado por él. Entonces habíamos terminado viendo la parábola de los talentos, en donde en la parábola de los talentos, no sé si ustedes me pueden ayudar, a unos le dio 5, a uno le dio 5, a otro le dio ¿cuánto?
y al otro 1. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el que tenía 5 lo multiplicó, y igual el que tenía 3, pero el que tenía 1 lo escondió. Entonces, hermano, mire, dice la Biblia que en 1 Corintios 12, ¿no? Que el Espíritu reparte a quien quiere y como quiere. Por tanto, no es el que tenga el mayor grado universitario, o el que tenga más dinero, o el que sea más famoso. Sencillamente, el Espíritu Santo dentro de su iglesia determina capacitar a las personas como Él quiere. Entonces, Él sabe desde que nosotros nacimos con qué diseño, ¿no? Nos hizo, y sabe para qué nos puede usar. Entonces, eso no quiere decir que el que tenga 5 talentos sea superior al que tenga 1, ¿no? Porque en realidad, sencillamente son tan valiosos el que tiene 1 como el que tiene 5. A veces el que tiene 1 es más útil que el que tiene 5. Y lo importante es que nosotros podamos localizar los dones de Dios, ponerlos al servicio del Señor, porque dice la palabra de Dios que eso no lo dije, y lo vamos a buscar ahora, que los dones son para edificación de la iglesia. Es decir, que nunca un don espiritual o un talento va a ser para edificación mía, para el gozo mío, o para el placer mío, o para enorgullecerme yo, sino que simplemente va a ser para edificación de la iglesia. Y en la iglesia, como cuerpo, necesitamos todos, de todos. Es decir, yo puedo estar enseñando ahora, pero si no estuviera Antonio, no me estuvieran viendo en las redes sociales. Yo absolutamente no sé cómo él conecta eso, ni cómo él lo hace, ni tengo la más mínima idea, ¿no? Pero él pone su talento en las manos de Dios y su servicio, y así lo hace los domingos, y entonces el otro canta, y entonces el otro recita, y entonces, etcétera. Como usted y entonces el otro viene y ayuda y aguanta una tabla para poder poner para poder ponerle un andamiaje en un drama de Navidad o de resurrección, ¿no? Entonces el otro actúa, es decir, el otro decora. Muchas cosas se pueden hacer, y entonces uno a lo mejor en una comida fraternal cocina, y entonces se dan cuenta de que todos están para edificación y servicio del Señor. Por tanto, hermanos, siempre tiene que partir eso de que nosotros debemos también estar conformes con lo que Dios nos da. Hay muchas veces, me he encontrado cristianos que quisieran tener el don de aquel, y el otro entonces quisiera tener el don de este. Los otros días leí una lectura devocional, quizás ustedes la han leído, donde llegó el dueño de un huerto y vio a la ceiba estaba disgustada. ¿Y por qué tú estás disgustado? Porque no soy como el roble también estaba desviado, y el otro estudio, porque no soy como esto, y hasta que llegó, dice, a una mata, que le dicen pensamientos, que yo no sé ni qué cosa es, dicen que es una cosa diminuta, y la vio con gozo, y le dijo, bueno, acá, aquí todo el mundo está con tremendo disgusto, y tú, sin embargo, tienes tremendo gozo. Y le digo, porque aunque yo no soy ni el roble, ni la caoba, ni la ceiba, ni esto y lo otro, ni soy tan fuerte como esto y como lo otro, pero yo estoy gozosa porque creo que si yo estoy aquí es porque a usted le plació tener una mata de pensamiento. Y eso para mí es suficiente. Y entonces, de la misma manera, es la aplicación. El Señor ha repartido la capacidad dentro de la iglesia
Y si a mí, en su misericordia y en su gracia me ha salvado, o sea, a mí en su misericordia y en su gracia me ha dado la oportunidad de servir en esto o en lo otro para no ir más allá ni más acá, yo creo que es lo más maravilloso que puede haber. Y entonces, otro error que se comete, después quizás profundizaremos un poco más en los dones, es que, como dice el apóstol Pablo, si todo el mundo fuere ojo, entonces estarían los brazos. Si todo el mundo fuere, tú sabes, boca, no estarían los oídos, etcétera. Entonces, había dicho también que en Lucas 19 hay una parábola parecida. Hay una parábola parecida y no la vamos a leer porque entonces sí no vamos a poder. Pero esta simplemente la mencioné, por ejemplo, se conoce como la parábola de las minas. Está en Lucas 19, del 11 hasta el 27. Pero bueno, para que ustedes tengan una idea, algún hermano que lea desde el 11 hasta el 20, vaya, para llegar hasta ahí, para que ustedes tengan una idea. El 11 al 20. Sí. Amén. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús en parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo le hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todos el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapacitadlos delante de mí. ¿Sigo, pastor? No, ya. Es decir, se te fueron los frenos por ahí para abajo. Pero no importa. No importa. Ya saben cómo es la palabra completa. Entonces, miren, el asunto está en lo siguiente. Si se dieron cuenta, en la de Mateo 25 que vimos los otros días, a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1, de acuerdo a su capacidad. Pero en la parábola de las minas, a cada una le dio ¿quién? Una. Lo cual, esta, como decía los otros días, se traduce, según los estudiosos, se traduce en dones, ¿no? Pero esta se traduce en vida. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Aquí repartió dones como él entendió
de acuerdo a la capacidad de los cuales él diseñó. No sé si me entienden eso. Pero en la que ella acaba de leer, que no la leí el martes pasado porque ya estaba muy atropellado con el tiempo, en la que ella acaba de leer, a cada uno le dio una, lo cual significa vida, porque cada uno de nosotros tiene una vida. Ahora, con esa vida, nosotros tenemos que ponerla en las manos del Señor y al servicio del Señor para que esa vida produzca otra vida. ¿Entiende lo que estamos hablando? Sí. Es decir, debe ser nuestra oración que de nosotros salgan frutos y que inclusive esos frutos sirvan de tal manera para que nosotros podamos multiplicar con otra vida. Que nosotros podamos clamar al Señor y podamos decirle, Señor, aunque sea, dame una vida para traerla a tus pies. Rogar, orar, nosotros sabemos que ni se va a convertir por nosotros, que lo va a convertir en el Espíritu Santo. Pero Señor, yo quisiera ser un instrumento. Yo quisiera ser un instrumento para ganar vidas para ti. Y yo le voy a decir una cosa, y esto se lo estoy diciendo con la humildad más grande del mundo. El Señor a mí me ha dado la oportunidad de ganar algunas. Amigos míos del mundo, amigos míos que anduvieron conmigo en el mundo y verdaderamente era una cosa detestable y hoy en día son grandes cristianos. Un día les voy a contar el testimonio, el testimonio un poco más detallado, pero el mejor amigo mío del mundo, después que estuvo 6 años burlándose, se convirtió. Y después un delincuente, presidiario, drogadicto, nos invitó a él y a mí a irle a predicar a un hombre que vivía bajo una escalera. Se llama Alejandro el Pescado. Le decían el Pescado en el barrio Leonor. Vivía bajo una escalera porque la familia lo había votado por endrogarse. Porque le robaba a la propia familia para endrogarse. La historia es bellísima, no le voy a hacer más larga que la historia. Pero quiere que le diga, ese hombre se convirtió. Yo lo invité a la iglesia y me dijo, yo voy contigo a donde tú quieras, pero yo tengo que ir endrogado. Porque si yo no voy endrogado, yo me siento como un viejo de 130 años. Yo no puedo dar un paso. Y yo le dije, ve como tú quieras, que Cristo te va a cambiar. Y así mismo fue. Lo llevamos a una iglesia y se había metido una carga que era para estar 72 horas sin dormir. Y cuando veníamos de regreso de la iglesia se quedó dormido en los huevos. Y él dijo, algo me ha pasado. Y era el poder del Espíritu Santo que había cortado el efecto de la droga. Bueno, para no hacer, porque no es el tiempo, y ya le digo que un día se lo explicaré un poco más en detalle. ¿Quiere que le diga? El Pescado hoy en día es un gran evangelista. Vive en Argentina, le puedo enseñar la foto porque estamos en un chat de 4 o 5. Vive en Argentina, él todos los días me manda un devocional y nos mantenemos en contacto. Se ha parado en estadios de Argentina ante 60.000 personas, 45.000 personas a predicar a Cristo. Y miles de personas se han convertido. Y él humildemente me dice, donde quiera que cuento mi testimonio, hablo de ti, hablo 2000. Hablo en Mayito de 2000, así me decían que fuimos que era el mejor amigo mío. Pero lo que le quiero decir, hermanos, y esto se lo digo con toda la humildad del mundo, usted no sabe lo que su vida puede producir si se pone en las manos de Dios. Yo muchas veces le he dicho al mismo, y muchas veces me he preguntado yo y le he dicho a Dios, Señor, ¿quién era yo para que tú me escogieras a mí para ir a predicarle a ese hombre? Que tú hiciste el cambio, porque lo hizo fue Dios, el cambio tan grande en ese hombre ha predicado, ese hombre, primero para ser un evangelista y un pastor, ocurrió un milagro, porque tenía quinto grado de escolaridad, para entrar en un seminario tenía que tener 12. No voy a seguir haciendo la historia, pero lo que le quiero decir, se le dio una beca para Argentina, viró a Cuba, ganó vidas en Cuba como usted no se puede imaginar.
Y hoy en día todavía están él y el hijo, la esposa, enseñando en el Instituto Bíblico allá en Argentina. Ya él, mucho mayor que yo, debe tener 60 y tantos años, ¿no? Pero todavía está activo y ya le digo, nos comunicamos, hermano. Y le puedo contar otro caso, le puedo contar otro caso. Y si yo le digo a usted lo que yo, Menky lo sabe, lo que yo le oro al Señor, que me permita ganar o ser el instrumento para ganar para Él, antes que Él venga o antes que Él me llame a su presencia, ustedes dirán que yo estoy loco. Sí, es cosa de loco, pero para Dios no es imposible. Pero, ¿para qué voy a existir en este mundo si lo único, lo que más me puede llevar a mí es el resultado de las cosas espirituales? Yo estudié una carrera, yo trabajé antes de que Dios me llamara al ministerio, yo trabajé en esa carrera y ahora estoy trabajando también. Estoy rindiendo un servicio a la sociedad, tanto allá como acá. Y allá sobre todo era útil a la sociedad porque el servicio que yo hacía era tratar de impedir muerte, tratar de impedir heridos, tratar de impedir accidentes de tránsito. No, pero quiere que le diga, el día que yo me retirara o el día que yo me muriera, ese servicio se quedó en la tierra. Pero el único que me voy a llevar para el cielo es el hecho de que yo pueda haber sido un instrumento de Dios para ganar alguna vida, que la veré allá, o para edificar alguna vida, o para ayudar a alguna vida. Entonces, quiere el Señor que nosotros podamos decirle, Señor, que mi vida produzca. El que la va a producir no soy yo, según lo que ella leyó, la puso en las manos de los banqueros. Simplemente lo único que tenemos que poner en las manos del Señor. Señor, aquí estoy dispuesto, usa mi vida. Yo sé que tú quieres usar mi vida. Usa mi vida para tu gloria. Yo estoy dentro de tu cuerpo. Cuando me refiero dentro de tu cuerpo, el cuerpo que es la iglesia. Y yo quiero funcionar. Yo sé que es tu voluntad que mi mina produzca otra mina. ¿Entiendes lo que estamos diciendo? Entonces, esas son parecidas las dos parábolas, pero no exactamente iguales por lo que les estoy explicando. Entonces, hermano, lo que le decía, si vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 14. Me quedé con la duda de decirle el pasaje de lo que íbamos a... 1 Corintios 14. Lo dice 3 veces en ese capítulo 14, pero vamos a buscar uno que está... Lean el versículo número 26. ¿26? Sí, 1 Corintios 14, 26. Vamos con la hermana Magnolia, ¿alzó la mano? Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ajá. Es decir, cuando nos reunimos, hay salmos, la música, las alabanzas, la doctrina, la predicación, la enseñanza, los dones, la revelación de los dones. Pero ¿qué dice? Hágase todo ¿para qué? Para edificación. Lo que le decía ahorita, los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. Y, por ejemplo, si vemos el versículo 3, dice, para el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es decir, que en este capítulo 14, si usted lo lee versículo a versículo detenidamente, en varias ocasiones dice que sea para edificación. Y ahora, si otra cosa, y aquí con esto me voy a la parte esta de los dones.
yo puedo tener el don más maravilloso del mundo, pero tiene que tener un ingrediente fundamental. ¿Y cuál es? La fe puede funcionar. El arrepentimiento. ¿Será que usa para edificación? Ajá, que sea para edificación. Sí. Y también me podrían hablar del poder, ¿no? Ahora, hay algo que va a hacer que los dones que hay en mí tengan como un sabor especial. Y es, sí, el Espíritu Santo es el que lo da. Y es el amor. Lean ahí, 1 Corintios 13, los versículos del 1 al 3. Amén. Sí, adelante, no, a ver. 1 Corintios 13, del 1 Al 3. al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Si le está apareciendo en un grado superlativo, porque dice, si yo entregase mi cuerpo para ser quemado, y si yo tuviese la fe de trasladar los montes, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermano, miren, le voy a decir una cosa. Si usted no ama al pecador, no le predique. Porque no hay efecto. Ni pierda su tiempo. Primero empiece a orar y decirle, Señor, déme amor por el pecador, déme amor por los pecadores, dame amor por esa persona. Pero si tú, y otra cosa, no tienes que tener ni un nivel teológico, ni intelectual, ni bíblico. Lo único que tú tienes que tener es el amor por las almas y el deseo de que tu vida se multiplique. He conocido analfabetos prácticamente. En el pueblo de Mequi había uno, está vivo todavía. ¿Qué clase de hombre es? No sabía leer ni escribir, papi. Decían, pero qué cosa más grande ese hombre, como Dios lo usaba predicando el evangelio, como Dios lo usaba orando por los enfermos. Muchas veces el mismo pastor le pedía que orara a él por los enfermos porque tenía un don maravilloso. Y hermanos, porque simplemente lo único que hay es que estar en las manos de Dios. He conocido personas que no tienen ni nivel teológico ni nada de eso, pero le predican, como decimos nosotros, a Sansón Melena. Y quiero decirle, ellos solo han llenado una iglesia. Una vez yo estaba viendo el testimonio en Cuba de una iglesia en un barrio marginal que tuvo una explosión y creció. Y los mismos pastores, los mismos líderes de la iglesia dijeron, un gran por ciento de esto ha sido gracias al hermano tal y al hermano Macuar, dos semi-analfabetos, pero a todo el que le pasaba por al lado le invitaban a la iglesia y le predicaban. Ahora, si tú le vas a dar un tratado a un pecador porque lo ve, Cristo te ama, no se lo dé. No se lo dé porque Cristo no actúa así, Cristo anduvo entre ellos, ¿entiendes? Y les mostró su amor. Por tanto, el servicio del don tiene que ir con ese ingrediente que es el amor. Si tú oras por los enfermos y tú no amas a ese enfermo y tú no eres capaz de ponerte en el lugar de ese enfermo, ni ores por él, porque no lleva el ingrediente del amor. Ahora, si tú eres capaz de entrar en una dimensión con Dios y decir, Señor, mi vida tiene que parir, mi vida tiene que dar fruto, dame la oportunidad. Como
como la historia de Juan Knox. Dice que se fue a una montaña de Escocia y decía, dice que clamaba, ahora mente, Señor, dame Escocia, me muero, dame Escocia, me muero, dame Escocia, me muero, dame Escocia, me muero. Y yo le dio Escocia. ¿Por qué? Porque, mira, han pasado varios siglos y hoy estamos hablando de él. Porque determinó no ser un hombre que pasó por la vida de una manera inadvertida, de una manera superficial. Determinó que su vida tenía que dar fruto en este mundo. Y ya le digo, al menos yo no estoy complacido para nada, porque yo le estoy pidiendo al Señor que me dé la oportunidad de poder de poder invertir más mi vida en la salvación de las almas, que repito, es lo único que nos vamos a llevar. Lo único que va a prevalecer en el cielo es ese tipo de trabajo. Los demás hiciste un buen servicio a la sociedad, pero hasta ahí. Entonces, hermano, vamos a continuar, porque el tiempo va pasando. Entonces, pero sí como terminé un poco atropellado, pues dije, bueno, dame de nuevo retomar esto, ¿no? Dice la palabra, versículo 3. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Ahora Pablo le está escribiendo a los romanos y le está diciendo que él, desde hace mucho tiempo, ¿no? O muchas veces se ha propuesto ir a ellos, pero que hasta ahora había sido estorbado. A ver, ¿qué cosas pueden estorbarnos o pudieran estar estorbando al apóstol Pablo y pudieran estorbarnos a nosotros también? ¿Dónde estamos leyendo? No, estamos en Romanos ya de nuevo, Romanos capítulo 1, versículo 13. Si quieren, léanlo ahí, lo leí yo, pero ahora léanlo ustedes, para que se familiaricen con él. A ver, Romanos 1.13, ¿quién lo lee? 1:13. Mira, hay una manito por ahí. Bueno, hermano Antonio que se hace cargo de eso. Hermana Abel, Romanos 1:13. Sí, gracias. No, yo estaba perdida. Entonces es Primera de Corintios 1:13. No, Romanos. No, ahora volvimos a Romanos. Romanos 1. 1.13. Ay, estoy perdida, perdonen. Ok, ya. No, tranquila, tómese su tiempo. ¿No? Gracias, Romano 1:13. La palabra del Señor. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Ay, gracias. Ahora, el apóstol Pablo dice que muchas veces ha querido ir a ellos, pero ha sido estorbado. ¿Quién pudiera estar estorbando al apóstol Pablo? ¿O qué cosas pudieran estar estorbando al apóstol Pablo? la voluntad del Señor. ¿Mm? La incredulidad. Los planes del Espíritu Santo. Esa es una de las posibilidades. Lo vemos, los otros días lo comentamos en Hechos 16, donde quisieron ir a Asia y el Espíritu se lo impidió. Después quisieron ir a Bitinia y el Espíritu se lo impidió, hasta que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Es decir, una de las cosas que puede estorbar a un cristiano es el mismo Dios. No está en mis planes que vayas ahora aquí y vayas para allá. Ahora, ¿qué otra cosa podría estorbar a un cristiano? Alguna gente, alguna duda. Ajá. Lo malo. ¿Eh? Lo malo, Satanás. Satanás, bueno, vamos ahí. Ya de hecho, 16 no lo vamos a buscar porque lo hemos visto, pero por ejemplo, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2 para que vean que también tiene cierta base bíblica, ¿no? Lógicamente, todo está regido por Dios, pero bueno, miren cómo el apóstol Pablo lo menciona.
Primera Tesalonicenses capítulo 2. Si quieren lean el 17 y el 18, porque recuérdense en un texto fuera de contexto. No es texto. No, un pretexto. Entonces, lean Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 17 y 18. El título dice ausencia de Pablo de la iglesia. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Es decir, eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la misma palabra del Señor. Como le dije, lógicamente, todo está regido por Dios y Dios rige la vida de un cristiano, pero nosotros tenemos que también darnos cuenta y tener discernimiento que muchas veces nosotros tenemos oposición del enemigo y tenemos que tener una lucha espiritual. Nosotros tenemos que, como cristianos, sin llegar al extremo, ni al fanatismo, ni nada de eso, pero tenemos que guerrear espiritualmente, porque muchas veces es la voluntad de Dios que yo vaya, pero hay oposición. Y lo vemos ahí, que muchas veces los apóstoles predicaban y se levantaban demonios a tratar de impedir y a tratar de esto, y ellos mismos tenían que reprenderlo. Al mismo en Filipo pasó y fueron presos por eso, porque le daba ganancia a los amos, y en otros lugares dejaron ciego a uno que con el procónsul trataba de oponerse. Es decir, que había oposición. Y hay una gran verdad, hermano. La Biblia dice que tenemos lucha espiritual. Efesios 6. No lo vamos a leer porque entonces sí nos vamos a ir del estudio, ¿no? Pero que dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Contra principados, potestades. Gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, está ahí dando 4 categorías de demonios dentro del reino satánico. Principado, potestad, es decir, uno está aquí, después están las potestades, después vienen los gobernadores y después vienen las huestes. Es decir, en Efesios mismo dice el espíritu de obediencia, el espíritu, a ver, ¿cómo es como lo dice Efesios? Para decirlo bien claro, como lo dice la Biblia. Efesios. Gálatas, Efesios. Se me pegan las hojas, Efesios, si quieren, lean los versículos 1 y 2. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, está hablando del príncipe de la potestad del aire, y ese espíritu está operando en el espacio sideral donde nosotros nos estamos moviendo. Y está operando en los hijos de desobediencia. ¿No? Entonces, hermano, sobre una ciudad hay un principado. Y en esa misma ciudad, debajo de ese principado hay potestades. Y en esa misma ciudad, debajo de las potestades, hay gobernadores y hay huestes espirituales de maldad. Cuando usted estudia o cuando usted lee
a esos grandes evangelistas que Dios ha usado. Ellos, imagínense que ellos usaban o tienen un team de intercesores. Fíjense lo importante que es la oración. Tienen un team de intercesores. Por ejemplo, Billy Graham, Gigi Ávila, esa gente. Ellos tienen ahora una campaña en Lima, Perú. Pero un mes antes, y posiblemente 3 meses antes, los intercesores están orando por Lima, Perú. Y están atando y reprendiendo, y atando y reprendiendo, y atando y reprendiendo por Lima, Perú. Cuando llegaba Billy Graham, cuando llegaba Ávila, lo único que venía era a coger la cosecha, porque ya todos esos espíritus los tenían atados y todas esas cosas tenían dominado, y por supuesto que las almas se convertían. Esto es un poco conflictivo, pero esto es bíblico, que Satanás trata de impedir, por supuesto, que ya esto entra entre el concepto, como usted lo vea, entre la responsabilidad del hombre y la soberanía del hombre para salvar, pero para que usted vea que no es nada descabellado, y yo no sé ni por qué estoy cogiendo por aquí en este estudio, vaya a 2 Corintios 4:4, para que usted vea lo que dice. Segunda de Corintios 4:4. ¿Alguien que lea? ¿Alguien de Zoom? Beatriz. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿A quién se está refiriendo cuando dice Dios de este siglo? A Satanás. A Satanás. Fíjate que dice Dios con minúscula. Ahora dice la palabra ahí clarito, que cegó el entendimiento de lo que, según lo que ha leído la hermana, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, hay posibilidades. Entonces vamos ahora a 2 de Corintios, ahí mismo, pero al capítulo 10, y léanme los versículos del 3 al 5. A ver, bueno, Antonio no te está viendo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí es todo lo contrario. Es decir, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Qué fortaleza? Voy a ir yo al Capitolio y voy a tratar de tumbarlo. No. Fortalezas espirituales. Entonces, hermano, siempre que ha habido intercesión, siempre que ha habido un ministerio de intercesión, ha habido un ministerio poderoso en salvación. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de Charles Finney. Charles Finney fue un tremendísimo evangelista. Cuando Charles Finney predicaba, el poder de Dios caía de tal manera que se sabe que hubo lugares, hubo ciudades donde hasta los bares cerraban, los cabarets cerraban. Ahora tú sabes la sorpresa, ¿tú sabes cuál es? Que Charles Finney confesaba que su ministerio poderoso se debía a un hombre que había fracasado. Vaya, estoy diciendo la palabra entre comillas, no que fracasó, ¿no? Pero prácticamente como pastor. Y se llamaba Daniel Natch. Creo que su tumba está abandonada ahí en Nashville. Pero Daniel Natch era el hombre que intercedía por las campañas de Charles Finney. Y llegaba a los pueblos 3 semanas antes que tenía que dar las campañas. Y buscaba un motel cualquiera. Y buscaba 2 o 3 que pudieran acompañarlo. Y si no, lo hacía él. Y se encerraba ahí. Dice que muchas veces ni salía.
de rodilla y de rodilla, de rodilla, de rodilla, clamando por las almas, matando, reprendiendo todos esos principados y todas esas cosas. Que es lo que le dije que hacían estos tines ahora más sofisticados. Charles Finney 1 o 2 siglos atrás. Dice que fue Charles Finney, llegó una vez a un pueblo y llegó al hotel y le preguntó a la carpeta. Y le preguntó por don Daniel Dachi y le dijo, lleva 3 días ahí con todo, no salen de ahí clamando y clamando, no han salido ni a comer. Cuando Charles Finney predicaba, las vidas caían como ficha dominó. Ese es el poder de Dios, porque hubo hombres que pagaron el precio de la oración, al punto tal de que cuando Daniel Nach murió, Charles Finney se retiró de ser evangelista. Dijo con estas palabras, dijo, ya hay un peso, hay como una pesadez, hay algo que las vidas no es igual, que las cosas no fluyen igual. Y se concentró, siguió sirviendo, pero como pastor, pero ese ministerio poderosísimo que él tuvo como evangelista, después que Daniel Nach murió, como que se estancó. Entonces, hermanos, tenemos que saber que tenemos una guerra espiritual por nuestras familias, ¿entienden? Por las personas que nos rodean. ¿Qué pasó con Nehemías? Ellos construyeron muros cuando fueron a reconstruir la ciudad. Y así mismo nosotros tenemos que construir muros alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestras familias, alrededor de nuestra iglesia. Pero esos muros espirituales, no es que, ya lo digo, son espirituales, hay que levantarlos en oración. Ahora, quiere que le diga, se van a sorprender. Ya vimos que puede estorbar el mismo Espíritu Santo, puede estorbar al enemigo. Hay que saber cuando es Dios el que no quiere que tú vayas a un lugar, hay que saber cuando Dios sí quiere que tú vayas a un lugar. Pero tú quieres que le diga, en este caso en particular, qué era lo que estorbaba al apóstol Pablo, no era ni uno ni el otro. ¿Qué era lo que estorbaba al apóstol Pablo ir a predicar a Roma? Fácil, vamos a Romanos capítulo 15 y se va a sorprender. Romanos capítulo 15. Mira, lean del versículo 20 hasta el 22. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. El 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Muchas veces, por esta causa, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Usted sabe cuál era la causa que le estorbaba en este caso? Ahí está la explicación. La prudencia y la ética que tenía el apóstol Pablo de no predicar en terreno ajeno. Y eso debiéramos aprenderlo mucho hoy, porque primero parece que los eslogans son una propaganda, como si fuera la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Primera, pero entonces, vamos a ver si puedo sacar 4 o 5 de esta iglesia y traerlas para acá. Vamos a ver si entonces, después, las que me robé, porque no eran ovejas mías, ¿entiendes? Las que me robé, me las roban a mí, porque donde las dan las toman. Y entonces lo que hay es un reciclaje aquí, estamos dando vueltas y en el mismo lugar. Hermano, las ovejas que no son del pastor que las ganó, y cuando llegue al cielo, aunque yo me las robe, el galardón no es para mí, el galardón fue para el que la ganó. Pero ¿cómo me voy a concentrar en unas ovejas cuando el mundo está perdido? Siempre lo digo, vamos a ganar el mundo perdido. O sea, a eso no nos llamó el Señor.
a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y fíjense que el apóstol Pablo ha querido ir muchas veces, pero hay algo que lo ha frenado. Es que no quiere trabajar en terreno ajeno. Al final, dice que quiere ir y comunicar un don espiritual, pero ya las cosas están claras. Él se concentró en ir predicando, ir predicando, ir predicando. Y si hubiéramos leído el otro versículo, dice, pero ya, bueno, ya creo ya que sí es el tiempo. A ver, mi hermana, ¿lo tiene abierto ahí todavía? Sí. A ver. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Es decir, va a aprovechar un viaje y como un evangelista, como un apóstol, como un siervo, va a llegar ahí, va a comunicar con don. Pero mientras cosas, mientras tanto, él estuvo concentrado en su ministerio y en ganar el mundo para Cristo. Lo he predicado aquí, yo he predicado allá, tú sabes. Pero no se trató de meter en el terreno ajeno. Cuando yo preparaba este estudio, me sorprendí de que ni había sido Dios. Claro, Dios estaba, vuelvo a repetir, domina todas las cosas. Ni había sido Satanás, sino la misma ética como apóstol de él, de no cruzar la línea. Si el rebaño tiene su cerca, ¿entiendes? Los rebaños tenían su cerca y esto y lo otro. ¿Por qué va a cruzar la línea? Claro, lógicamente, cuando las ovejas se van de un lado para otro, también hay que ver, tú sabes, qué tipo de cosas son. Porque según la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso, si una oveja es un pastor, olvídate eso, que grite. Hay una ilustración por ahí que dice que llegó uno con un amigo al rebaño y se disfrazó igual que él. Imitó la voz igual que él. ¡Fulanita! ¡Menganita! Y ninguna venía. Tenía el sombrero, tenía el traje del pastor, tenía todo en la indumentaria. Y el pastor le dijo, Maca, tú eras, cuando hizo así, que él hizo así, abrió su boca, una a una, empezaron a... ¿Por qué? Porque, ¿entiendes lo que estamos hablando? A sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hermanos, mire el concepto que tenía de humildad del apóstol Pablo. A todos soy deudor. Yo tengo una deuda de poder predicar el evangelio donde quiera. Si vamos a 1 Corintios 9, a ver qué nos dice la palabra del Señor ahí. Bueno, y aquí voy a terminar. Yo pensé terminar en el versículo número 17, pero, oye, hermano, si ustedes creen que vamos muy lento con Romano, ustedes me lo dicen. No, estoy empantanado, no salgo del capítulo 1. ¿Qué dijo ese? Nos quedamos muy rápido porque estamos mirando otro caso. Bueno, vamos a 1 Corintios 9. Tiene que ver con el estudio bíblico. No se apure que el pastor Domingo duró un año con Hechos. Así que vamos bien. Usted no se preocupe. Está bien, está explicando. No, va a ser que usted me toque la campana. No, ¿Qué le está pasando como a Pablo, que tiene esto a un lado? Y Dios lo está mandando para allá. No, ya se me fue el tiempo. A ver, 1 Corintios 9, 16 y 17, ¿qué dice? 1 Corintios, perdón. Pastor, ¿cuál es? 1 Corintios 9, 16 y 17. ¿Alguien que quiera leer? ¿Alguien del sur? Adelante, hermana Beatriz. Ya. Primera de Corintios 9, 16 y 17 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad,
y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ahora dice, y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Por qué hay de mí? Porque el Señor, si no anunciaba el evangelio, le iba a caer a latigazo. No, hermano, Dios es amor. Sino porque iba contra su propio crecimiento, iba contra su propia espiritualidad, iba contra su propia capacidad de poder avanzar. A medida que usted sirve al Señor, usted progresa. Y el que crece es usted, y el que tiene más, dar de gracia recibiste, dar de gracia. Dar y se os dará, medida buena, apretada, Mesías. Mira, yo con esto aquí, espérate, con esto ya voy a terminar. Ahora, este es un tanque de agua, con una tapa. Y este es otro tanque de agua, con una tapa. Ahora, este tanque está tapado y sellado, ¿no? Y entonces, este tanque también está tapado y sellado para que no entren los mosquitos ahí, ¿no? Pero aquí tiene una tubería de entrada y aquí tiene una tubería de salida. No sé en sus países, pero esto es muy común en Cuba. Por ejemplo, en las casas que nosotros teníamos en Cuba, que ahora dicen que el problema del agua es tremenda, ¿no? Se hacía una cisterna allí, se ponía un motor con una bombita, se llenaba el tanque y entonces después por aquí salía y usted se bañaba, fregaba, hacía lo que tuviera que hacer. Ahora, esta agua, si la deja al mes, ¿qué pasa con este tanque y qué pasa con este tanque? Se daña, el que no tiene salida ni entrada. Ensucia. Se daña, se abomba, se pudre, se llena de moho. Exactamente. Es decir, esta agua estancada que no tiene salida ni entrada, usted la selló ahí, el agua se va poniendo putrefacta. Va perdiendo los minerales, va perdiendo todo. ¿Entiendes? Porque usted la tiene ahí sellada. Cuando usted hace así, está apretando, usted se da cuenta que a veces tiene hasta un poco de ferrumbre, etc. Pero esta no, esta está fluyendo constantemente y se va renovando. Eso es lo mismo de un cristiano, por lo que Pablo está diciendo, ay de mí, porque me estanco como y es el momento de estoy protefacto. Ahora, cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, fluye y vuelvo, y entonces hay un frescor, y entonces ese entra y sale, Dios me da, porque a medida que yo doy, Dios me da, a medida que yo doy, Dios me da, y cada una de las experiencias son diferentes. Cada una de las experiencias son diferentes, porque Dios me da. Vamos a suponer que yo di romano en alguna ocasión, nada que ver con lo que estoy dando ahora. Primera, ni me acuerdo, porque no lo tengo nada copiado. Pero segunda, cada experiencia es diferente. Yo estoy seguro que estoy yendo por un lugar muy diferente. ¿Entiendes? Y así mismo en la vida de un cristiano. Usted quiere crecer, usted tiene que dar y se os dará. Dar y se os dará en la vida cristiana. Vamos a dejarlo ahí, hermano, porque yo no, tú sabes, no les quiero robar más el tiempo, ya son las 8:30 y bueno, nos quedamos ahí, vamos a ver lo que el Señor nos da para el martes que viene, que el Señor les bendiga. Amén. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Se me olvidó decir. La guerra espiritual es a través de la oración, ¿verdad? Oración, Ayuno, oración. La lectura de la Biblia. Oración, lectura de la Biblia, Alabanza. A todos un tiempo que si tienes que hacer una vigilia, lo que sea, pero cuando estás haciendo guerra espiritual, tú tienes que coger las promesas y ponerlas en práctica. Eso mismo que dije, las armas espirituales para destruir fortalezas,
el Señor me da autoridad, dice su palabra, que yo soy más que vencedor en Cristo, es decir, etcétera. Estoy apelando ahora sí, pero tú en la guerra espiritual tú reclamas las promesas de Dios y... O sea, y pero con ella. cuando en la oración, usted dijo de los grandes predicadores que traían mucha gente al Evangelio, había una persona intercediendo. Cuando ellos están intercediendo, están haciendo todas estas cosas. Orando, cantando, haciendo todo eso, ayudando, a la misma, todo eso ayuda. Bueno, en el caso del que el ejemplo que les puse, esa gente ni comían, que no es el caso, ¿no? No tiene que ser así. Pero esa gente empezaba a clamar por las almas perdidas, pero también, me imagino, según lo que he leído, en algunos casos, no es un hecho específico, en otros, empiezan a tal y a reprender, el Señor echa fuera, vaya, el que tiene el poder, el Señor echa fuera todo lo que se impida. En tu nombre, la sangre de En Cristo. tu nombre, la sangre de Cristo. Y hay un momento que es como pasó en la guerra del Golfo del ejército americano. Ellos estaban locos porque el ejército americano se metiera cuerpo a cuerpo. Claro, el desierto, esto, lo otro, sí, esto no va a ser un nuevo Vietnam. Estuvieron boom, estuvieron bombardeando, ablandaron todo. Cuando el ejército americano entró, lo que entró fue a tomar. Entonces, cuando usted intercede, en este caso, como los evangelistas, a lo mejor usted puede interceder por un problema, por una situación, esto y lo otro, pero los evangelistas lo que le meten es un bombardeo espiritual a la ciudad, hablando en términos espirituales, no es que van a tirar una bomba en eso, un bombardeo espiritual a una ciudad, y entonces, ya cuando llega, pues, el famoso, ¿quién es después? Billy Graham, sí, pero ellos mismos lo dicen, el team. ¿Qué decía Spurgeon? Spurgeon es que da la cara al príncipe de los predicadores, el tabernáculo metropolitano de Londres. Pero cuando a Spurgeon le preguntaban, le decían, el generador de poder del ministerio y esta iglesia está en el sótano. Cuando yo estoy predicando, hay una pila de intercesores intercediendo en el sótano, y ese es el generador de poder de la iglesia. El que tiene la fama es Spurgeon, pero posiblemente delante de Dios. Dios sabe que el que ganó todas esas vidas fueron esos intercesores. Lo que es la película se llama Cuarto de Guerra. Esta es espectacular, como te ayuda, te enseña ahí cómo tú interceder, orar y clamar a Dios. Ahora, decirte 2 a 2, 4 en intercesión, eso es una cosa muy pero sí, hay oración, la oración tiene que haberla, hay lectura de palabra, tiene que haberla, hay alabanza, hay ¿cómo se llama? Promesa. Hay uno, si lo quieres hacer, bien. Vamos a